Hola a todos. Continuamos con esta serie de videos destinados a aprender lo que es el MATLAB y vamos a ver a continuación algunas operaciones comunes, algunas operaciones básicas que se realizan con el MATLAB. Bueno, el primer concepto que nosotros debemos aprender para manejar las operaciones básicas es el uso de las variables. ¿Cómo son las variables en el MATLAB? Al igual que cualquier operación, las variables representan el núcleo central o el elemento fundamental para almacenar la información. Es decir, dentro de las variables nosotros podemos guardar números, podemos guardar resultados de operaciones para utilizarlos más tarde y también podemos utilizar para realizar operaciones entre las variables. De hecho, el MATLAB destinado al campo de la ingeniería, al campo científico, está pensado en poder llevar a cabo diferentes operaciones de resolución de fórmulas, de ecuaciones, las cuales tienen como elemento fundamental el uso de las variables. Las variables en MATLAB pueden ser nombradas a partir de diferentes formas. Simplemente se debe tener en cuenta algunas reglas para nombrar las variables en el MATLAB. ¿Cuáles son las reglas? Deben tener un nombre válido. ¿Qué es un nombre válido? El nombre de una variable debe comenzar a partir de una letra. Es decir, debe comenzar con una letra, debe comenzar con una letra seguida de letras, dígitos o guiones bajos. Además, los nombres son case sensitive, es decir, distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Asimismo, no se puede utilizar algún nombre que ya utilice MATLAB para alguna función. Es decir, no podemos utilizar aquellas palabras que MATLAB considere como palabras clave. Vamos a ver entonces algunos nombres válidos que podemos utilizar para nuestras variables en MATLAB. Comenzar con una letra, seguida de letras, dígitos o guiones bajos. Una letra, por ejemplo. Número 1 es igual a 5. Esta es una variable válida porque empieza con una letra, luego sigue una combinación de letras y un número y a la cual le asignamos un valor. Pueden ser nombres más cortos, por ejemplo, n1 igual a 6. Esa es otra variable válida. Y MATLAB distingue de mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, n1 en este caso con mayúscula, a la cual le voy a asignar menos 9, por ejemplo, es una variable completamente diferente al n1, como podemos ver acá en el workspace. Así que si yo vuelvo a invocar a la variable n1 con minúscula y le asigno un 55, fíjense el valor de n1 en el workspace. El valor de n1 es actualizado. Es actualizado a 55, sobreescribiéndose el valor anterior. Pero bueno, estamos con los nombres de las variables. Otro nombre válido puede ser, por ejemplo, último
valor, así directamente, último valor puede ser igual a 100, pero si yo quiero declarar último espacio valor igual a 100, esto no es válido. Porque el MATLAB me dice, bueno, lo entiende como una función o variable último, no reconoce acá, y a lo que yo intento referirme a esta variable no puede funcionar porque tiene en medio un espacio, que no puedo utilizar espacio. Si quiero referirme a algo con un espacio, puedo apoyarme en el guión bajo para que el MATLAB lo entienda como una variable. Otros nombres no válidos pueden ser, por ejemplo, 5x, por ejemplo, 5x igual a 10, me dice que es una expresión inválida. Tal vez te referías a x igual a 10, me intenta corregir, o si es que quería hacer una multiplicación, me falta, dice, el operador de la multiplicación. X igual a 10, ese sí sería un nombre válido para la variable. No puedo utilizar caracteres especiales. ¿A qué me refiero? Digamos, n factorial igual a 25, es un nombre válido. N guión bajo factorial igual a 25, es otro nombre válido, o directamente seguido, todo en minúsculas, es un nombre válido. Pero n y el símbolo del factorial, que es el símbolo de admiración, igual a 5, por ejemplo, me dice que no. Es un uso inválido de un operador. Y el MATLAB, analizándolo, me dice, tal vez te referías a la función factorial con un n como parámetro. Pero bueno, no estamos realizando todavía nada de eso. Otro nombre de variable que no podemos utilizar son las palabras reservadas, las palabras clave del MATLAB. Por ejemplo, end igual a 5. Me dice que no. No puedo utilizar porque end es una palabra clave del MATLAB y es un uso ilegal. Si quiero verificar si un nombre que yo quiero utilizar es válido para variable, o tal vez ya está en uso, puedo hacer uso de exist. Con exist yo le pregunto al MATLAB si una variable está en uso. Por ejemplo, exist círculo 1. Y me dice como respuesta, no. No existe. O sea, puedo utilizar círculo 1 como nombre de variable. Exist, por ejemplo, en este caso, número 1, vamos a ver si existe. Número 1. Y la respuesta es sí. O en booleano, un valor de 1, que significaría true, verdadero, sí existe. O sea, este nombre ya existe como una variable. Y refiriéndome a las palabras clave, por ejemplo, puedo utilizar la función isKeyword para listar todas las palabras clave del MATLAB. O sea, yo no puedo utilizar ninguno de estos nombres como nombre de variable para el MATLAB. Eso respecto a las variables. Otro elemento a tener en cuenta en las variables es que estas residen en el workspace. Es decir, todas las variables que nosotros utilizamos van a estar acá. Siempre van a residir acá. A no ser que nosotros las eliminemos explícitamente. A ver, voy a limpiar la ventana de comandos. El comando para limpiar es clc, que viene de clear screen. Ahí está, limpiamos la ventana de comandos. Y respecto a las variables, pues clear es la función para eliminar variables. Clear puede funcionar para una variable, por ejemplo, quiero eliminar esta de acá, n factorial con la f en mayúscula. Así que le paso ese nombre, clear n factorial. Le doy enter y n factorial ha desaparecido acá del workspace.
Si a clear yo no le doy ningún parámetro, es decir, simplemente la invoco como clear y le doy enter, voy a limpiar todo el workspace o voy a eliminar todas las variables y dejar mi workspace vacío. El mismo funcionamiento tendré si es que presiono este botón de acá, Clear Workspace, que sirve para limpiar todas las variables del workspace. Este botón de acá tiene la misma función que la ejecución del comando clear. Asimismo, puedo examinar las variables haciendo doble clic a alguna de ellas, por ejemplo esta acá, hago doble clic y eso me va a abrir el examinador de variables. Acá está. Bueno, un detalle respecto a las variables en MATLAB es que podemos ver que esto parece como una hoja de cálculo. Esto es debido a que todas las variables en MATLAB se consideran como una matriz. Incluso aquellas que solamente tienen un valor, para el MATLAB pues son simplemente una matriz, como podemos ver acá, de 1 por 1, una fila por una columna. Es precisamente de ahí que el MATLAB recibe su nombre, Matrix Laboratory o Laboratorio de Matrices. Bueno, puedo explorar acá y puedo ver el valor de cada variable. Vamos a cerrar acá la pestaña. Puedo obtener el mismo comportamiento con este botón de acá, Open Variable. Y acá tengo un listado de las variables, las cuales puedo explorar de la misma forma cuando hice doble clic acá en el workspace en la variable. Puedo crear una nueva variable a partir de acá. Acá está. Y me abre directamente este editor de variables donde yo puedo asignar los valores que yo considere adecuados. Si es que necesito, los datos son importantes para mí, puedo hacer un save al workspace, es decir, guardar toda esta información a un archivo con la opción Save Workspace. Entonces, una de las operaciones básicas en MATLAB implica la manipulación de las variables. Y esas son las cualidades que tenemos para manipular variables en MATLAB. Operaciones. Operaciones, en este caso, aritméticas. Estas serían las operaciones fundamentales con las cuales trabaja el MATLAB. La suma, resta, multiplicación y la división. Bueno, las operaciones aritméticas, a ver, voy a limpiar todo con clear. Ahí está, clear, enter y se va todo el workspace. Quiero limpiar la ventana de comandos, CLC. Ahí está. Bueno, para analizar las operaciones voy a crearme un par de variables. A va a ser igual a 23 y B va a ser igual a 55. En R puedo guardar la suma de una variable con la otra, A más B. Ahí está. En la variable R tengo la suma de A y B. También puedo realizar una resta, A menos B. Y en este caso, si no quiero recibir un retorno de la operación, es decir, no quiero que se me muestre acá, en la línea de comandos, la respuesta como un eco, puedo ponerle un punto y coma al final de la línea. Con este punto y coma, la operación se va a realizar, pero no voy a ver el resultado acá por la línea de comandos. R igual a menos B, en este caso A menos B, 23 menos 55, es lo que se debería guardar en R una vez que presione Enter. El resultado es menos 32, ya está acá en R, pero esta vez al tener punto y coma no se ha mostrado ningún eco por la ventana de comandos. Una multiplicación, R puede ser igual en este caso a A multiplicado por, puede ser por un escalar, por 35.23, por ejemplo. Y si le pongo punto y coma, esta operación solamente se va a actualizar en R. R ahora vale menos 32 y cuando le dé Enter, A 23 multiplicado por 35.23. Y el resultado es este valor de acá. Una división. Digamos B dividido entre A.
55 entre 23 es igual a 2.3913. Esa es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Obviamente todas estas operaciones se pueden combinar. En diferentes expresiones aritméticas, en este caso, que pueden contener variables y pueden tener valores específicos. El resultado de esta expresión sería igual a menos 497. Ahora, si quiero mostrar el contenido de una variable, a ver, voy a limpiar todo acá. Quiero mostrar el contenido de una variable, la forma básica de hacerlo es poner el nombre de la variable y darle enter. A, B y R. Ese es el resultado de A, de B y de R. CLC para borrar la línea de comandos. Otra función para mostrar el resultado de las operaciones en las variables es disp de display. Dentro de paréntesis viene lo que yo quiero mostrar, que en este caso podría ser el contenido de la variable A o el contenido de la variable R. Esa es otra forma sencilla de mostrar el contenido de la variable con la función disp. Asimismo, otro elemento básico son las constantes. Bueno, respecto a las constantes, MATLAB proporciona, al ser una herramienta de cálculo científico también para la ingeniería, proporciona varias constantes predefinidas que se pueden utilizar en operaciones. La más famosa, por ejemplo, es pi. Si yo escribo pi y le doy enter, pi ya está definido como una variable constante cuyo valor es 3.1416 y los demás decimales están a continuación, que bueno, no se nos muestra por defecto, pero están guardados, almacenados ya en la variable pi. Algunas otras constantes puede ser, por ejemplo, cuando quiero hacer una relación y quiero contrastar con un número que sea muy grande, equivalente al infinito, inf. Inf es una constante que es un arreglo muy grande, técnicamente tendiendo hacia el infinito, que nos puede servir para cualquier comparación de valores. Tengo también la constante epsilon, utilizada para la precisión relativa en operaciones de punto flotante. También Flintmax es otra constante que está presente en el MATLAB. Este es el valor de Flintmax, que es un entero consecutivo muy grande también para operaciones de punto flotante. Estas constantes MATLAB las ha diseñado para poder apoyarnos en algunas operaciones en las cuales aparecen algunas fórmulas relacionadas precisamente al uso de estas constantes. Vamos a borrar la línea de comando y otro elemento básico del uso del MATLAB vendría a ser el uso de funciones. Respecto a las funciones, MATLAB cuenta precisamente con muchas funciones para diferentes ámbitos del MATLAB. Por ejemplo, las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Ahí podemos ver en acción las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Y de hecho, si nosotros quisiésemos explorar el conjunto de funciones que tiene el MATLAB, que pues, es un conjunto muy grande de funciones, podemos hacer clic en este botón de acá. Este pequeño botón, f de x, que al acercarlo me dice Browse for Functions o navegar por las funciones. Hago clic. Y acá me muestra un pequeño explorador donde puedo ver todas las funciones que vienen en mi instalación del MATLAB.
por ejemplo, funciones matemáticas, matemática elemental, trigonometría, esas son las funciones disponibles. Todas ellas las podemos utilizar para lo que nosotros necesitemos. Exponenciales, logaritmos, números complejos, matemática discreta y etc. Es un conjunto amplio de funciones que nosotros podemos utilizar para resolver cualquier problema en MATLAB. Y bueno, en este video entonces hemos visto algunas de las operaciones básicas que se hacen con el MATLAB a partir del uso de las variables, que son las variables, cómo estas deben ser nombradas, operaciones, cómo estas deben ser escritas y cómo se aplican a las variables o a valores constantes. Tenemos también valores constantes propios del MATLAB para cualquier operación y las funciones que nos ofrece el MATLAB para que nosotros podamos resolver cualquier problema.